Hola de nuevo, bienvenida, bienvenido. Bueno, te dejé con esa preguntita que quizá te voy a recordar porque no sé cuándo es la última vez que has visto el vídeo anterior, pero acuérdate que has respondido 6 respuestas y gracias a esas 6 respuestas has entendido bien cómo crear el elevator pitch. Pero te quedaba una última, que es sobre todo entender todo el camino que tienes desde la A hasta la B para conseguir que tu cliente consiga ese deseo que tú ofreces desde tu esencia, pero en ese camino hay muchas piedras, va a haber muchos obstáculos, va a haber muchos momentos en los que se quiera echar para atrás, va a haber muchos momentos en los que si no tienes una constancia, necesitas algo más. Y para eso vas a estar tú. Así que bienvenido a la nueva parada del mensaje, del camino de tu mensaje. Y en este paso 4 nos vamos a contar una historia. Es el momento de las historias, el momento de los cuentos, el momento de hacer que la persona no solamente le interese lo que le has dicho gracias al elevator pitch, sino que se identifique, que lo sienta suyo, que sienta esa emoción, que a mí me gusta la palabra identificarse, porque realmente es donde está la gran potencia. Y ahí es cuando nos contamos historias. ¿Y qué es eso del storytelling? Pues son cuando los hechos hablan, las historias venden. Me encanta esa frase. Y es así, tu historia engancha y es la que hace que esa emoción es la que decida que se vayan hacia ti. Así que ese storytelling es lo que vamos a trabajar. ¿Y en qué consiste? Pues es sencillamente entender cuál es el personaje principal, cuál es el problema o el conflicto y cómo a través de solucionarlo se convierte en ese héroe o en esa persona transformada, que es donde se va a identificar la persona que lee o escucha esa historia. Pero acuérdate, el problema en el storytelling es lo más importante. Como dijo Samu Kortajarena en alguna de las sesiones que tengo con él, que es buenísimo, copywriter profesional y que nos va a dar una gran clase de masterclass. Por eso yo tampoco me meto mucho más en este storytelling, porque realmente las claves profesionales nos la va a dar él. Yo me quedo en la parte más sencilla, en la parte por lo menos inicial, la que hago con Sergio, la parte del cuento, ¿vale? Pero sin el lobo, nadie se acordaría de Caperucita. Y qué verdad, ¿no? Imagínate, ¿quién recordaría a una niña con una capa roja que va por el bosque, llega a casa de su abuela, le da las magdalenas, se vuelve a casa y se acabó? Nadie. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Qué pasa? Que como tiene un lobo, le ponen peligro, le pone una circunstancia, un conflicto, y hace que ese conflicto transforme a Caperucita y la haga la heroína del momento. Y ese es el momento de esa transformación la que engancha, ¿vale? Por eso, lo más importante es, en esa clave del storytelling, entender el mensaje que quieres hacer, que esos son los obstáculos de la respuesta 7, como ahora os voy a explicar, cuáles son esos obstáculos, los conflictos de los que estamos hablando, cómo tu personaje, y explicar cuál es, sin duda, ese personaje en el que la gente va a empatizar y cuál es la transformación. Los hechos dicen, las historias venden. ¿Te acuerdas? Y con esto acabo el storytelling, pero todavía no hemos acabado. Lo importante, identifica esos obstáculos que hemos tenido en la respuesta 7. Y a partir de ahí,
tienes que empezar a crear historias de esos obstáculos. Ya sean tuyas o ya sean historias de lo que vives. Pero si el obstáculo es que tu producto tiene un precio elevado, entiende por qué ese producto tiene ese producto elevado, cuál es la historia que conlleva y cuál es ese personaje que tiene un conflicto y lo soluciona gracias a ese producto, a pesar de tener ese precio y que ese precio quizá se queda en nada comparado al gran beneficio que tiene. Hay que contar historias. Y si entiendes y trabajas todos esos obstáculos, aunque te conlleve tiempo, y le haces historias, lo que vas a tener es una batería de historias que en función de la circunstancia vas a saber sacar. Así que aliméntate de historias, aliméntate de ese concepto del storytelling y entiende que las vas a necesitar, pero no para escupirlas, sino para que en el momento que la persona que tienes enfrente se sienta ante ese obstáculo, tú sepas hacer esa respuesta, pero no una respuesta básica, una respuesta con una historia, que la historia es la que vende. Nos vemos en el último paso de tu mensaje.